Estamos recordando hoy y queremos ser agradecidos, ¿no? Siempre tendríamos que ser agradecidos. ¿Cuántos de ustedes nunca se queja? A ver, que levante la mano el que se atreva. Y el que levante la mano le decimos, hermano, la palabra de Dios dice, no dirá falso testimonio, no mentirás. Todos, de alguna u otra manera, tenemos distintos grados de queja. Bueno, gracias a Dios que no hay un quejómetro, ¿no? Para ver, que uno se enchufe ahí a ver quién queja más, quién se queja más. Pero la gente suele quejarse por todo. Y a veces, bueno, no, hay algunos que son agradecidos y yo admiro mucho a esas personas en los cuales cuando uno desea que se queje, porque hay motivos, lo vemos que está agradecido, ¿no? Pero la queja es algo que la Biblia también habla acerca de la queja. Y no solo eso, sino que también Dios condena la queja también. No sé si ustedes saben, ¿no? Cuando en Santiago dice que no murmuremos, no nos quejemos. O cuando en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, insta a hacer todo sin queja ni discusión. Dice, para ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Nos está invitando la palabra del Señor a que si hay queja, tengamos cuidado porque eso no está bien, no está bien. Pero en un sentido, a veces uno se queja y dice con razón, ¿no? Va a algún negocio, a alguna tienda y dice, tiene a disposición el libro de quejas. Bueno, ahí se puede descargar con cualquier queja, si quiere. Si entra a un negocio y quéjese por lo que pasa en su casa, lo que pasa en la Argentina, quéjese, es un libro de quejas. Pero generalmente dice, no, cómo lo trataron en el negocio, cómo fue la atención, los productos, etc. Pero para mejorar. Pero lo que nosotros tenemos que pensar ¿es lindo quejarse o vivir siempre quejándose? ¿Les gusta a ustedes estar al lado de personas que constantemente se están quejando por una cosa, por otra? Bueno, los que somos padres muchas veces lidiamos con esto, ¿no? Y entonces vemos que tratamos de darle todo a nuestros hijos y siempre hay algo para quejarse, ¿no? Y entonces, bueno, se quejan por todo. Pero, bueno, ya es una condición casi del hombre caído, es la queja. Pero la palabra del Señor nos habla de que tenemos que ser agradecidos. Ser agradecidos. Cuando el hermano Emma citaba Primera de Pedro, que también dando gracias al Señor, uno dice, bueno, pero seguramente Pedro estaría en una buena situación, por eso puede dar gracias al Señor. O el apóstol Pablo cuando nos dice que demos gracia en todo. Mis hermanos estaban en posición, ellos, tanto Pedro como Pablo, peor que nosotros. Sin embargo, inspirados por el Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice, tenemos que dar gracias en todas circunstancias. Y esto es lo que nosotros hoy vamos a estar viendo, cómo nosotros damos gracias y que la gratitud forma parte de la vida de la iglesia. La gratitud tiene que ser parte continua de la vida de la iglesia, tiene que estar en nuestros labios, aún en momentos que son difíciles. Y con esto no estoy negando los momentos difíciles, porque los momentos difíciles están, las pruebas están, los dolores están, las quejas pueden estar, pero la palabra del Señor me está diciendo que aún en medio de eso tengo que ser agradecido. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 no lo vamos a leer todo, quiero leer del contexto del 15 hasta el versículo, por lo menos hasta el versículo 20. Y dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Sigue diciendo, lo leo hasta el 22, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque esto tiene toda una unidad. Ahora va a empezar a hablar del hecho de cómo
uno se tiene que someter a otro siempre en el amor, pero lo que vamos a estar viendo hoy específicamente cómo Pablo contrasta la vida dominada por el mundo con la vida llena del Espíritu. Y eso ustedes tal vez lo tienen en sus Biblias y en los titulitos que a veces le ponen de, por ejemplo, Efesios capítulo 5, que dice, andad como hijos de luz. Y tiene que ver con eso. Entonces, vamos a orar al Señor para que nos guíe y podamos meditar en esta porción de la palabra del Señor. Que Dios nos hable en esta mañana y que nos anime y nos exhorte. Señor, te damos tantas gracias de poder estar frente a tu palabra. Gracias también de poder meditar juntos como iglesia, como hermanos. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes aún en medio de nuestras debilidades. Señor, sabes cuántas debilidades hay en mi propia vida y sabes, Señor, también que tu palabra nos transforma, nos cambia, Señor, y queremos eso, que una vez más tu palabra nos guíe hacia ti para amarte más, aferrarnos más a ti, que tu palabra nos aliente en esta mañana, que podamos salir transformados, renovados por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El texto dice, Pablo los anima ahí, a partir del versículo 19, y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En otra de sus cartas a los tesalonicenses, Pablo le repite casi lo mismo. Él le dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos da la idea de que Pablo era una persona agradecida. ¿Pero tenía problemas? Claro que tenía problemas. Nosotros estuvimos viendo todo el libro de Hechos, cómo lo perseguían, cómo lo afligieron, cómo lo metieron en cárcel, cómo lo apedrearon hasta casi dejarlo muerto, cómo no lo dejaban tranquilo, ¿no? Solamente por predicar a Cristo resucitado. Pero sin embargo, él era una persona muy agradecida, muy agradecida. Y la palabra del Señor, si eso está inspirado por el Espíritu Santo, es porque la palabra del Señor te está diciendo a vos y a mí que yo tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos en medio de distintas circunstancias y situaciones. Y tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Yo le doy gracias al Señor por cada domingo poder venir acá, encontrarme con los hermanos, cantar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor con ustedes, compartir las enseñanzas bíblicas, llevar las cargas unos a otros, poder charlar un ratito después de la reunión o juntarlos después a la tarde y poder charlar y ver lo que sucede en la vida de cada uno. Y eso es precioso, para mí es un gran regalo. Compartir la mesa, la cena del Señor, como el día de hoy, sabiendo que un día lo vamos a hacer con el Señor Jesús. Y eso es algo precioso y es motivo de mucho agradecimiento. Pero yo creo que en esta introducción lo que Pablo está mostrando acá, que la evidencia principal de estar llenos del Espíritu no es la emoción, sino que es una vida de adoración. Es una vida de adoración bíblica, donde Cristo está en el centro y el pueblo está cantando y tiene corazones o corazón agradecido. Yo creo que ahí eso es lo que acá está resaltando el apóstol Pablo. Porque nosotros no podemos estar viviendo de emociones en emociones. Y a veces pasa mucho eso en las iglesias evangélicas. Pasa que son a veces reuniones de emociones, donde inclusive se puede manipular a la gente. Con canciones, con una buena oratoria. Y hay muy buenos oradores y hay muy buenas personas que son motivacionales. No sé si alguno de ustedes trabajó en alguna empresa de venta, donde generalmente a veces aquellos que tenían que salir a la calle a vender algún producto tenían una reunión previa y estaba el líder del equipo donde tenía que motivar a un grupo de personas para que salgan a vender algún producto. Y me acuerdo que una vez a un muchacho que estábamos ayudando, pobre, lo mandamos a que vaya y busque trabajo, encontró trabajo en esto, pero duró muy poco. Y dice, no, nos gritaban, nos arengaban, nos decía, teníamos que salir por la puerta corriendo, gritando el nombre del producto que íbamos a vender. Y es claro, y salían todos,
Y a veces pasa eso en la vida espiritual, ¿no? O en la iglesia, donde queremos, vamos, nos vamos a comer el mundo ahora. ¿Quién cree que Satanás ya está muerto? Ya? Y entonces, y es todo emoción, y la realidad nos golpea cuando nos damos cuenta que las pruebas todavía están, los problemas están, pero lo que nos tenemos que acordar, que Dios está y que Él es digno de ser adorado. Y que tenemos muchas más bendiciones en Cristo Jesús que los problemas pasajeros que un día se van a terminar. Las aflicciones se van a terminar. Tus dolores se van a terminar un día. Tus achaques se van a terminar un día. Nuestro Señor sigue viviendo para siempre. Y nos promete que un día todas estas cosas se van a acabar. Entonces el cristiano siempre está mirando hacia adelante. Siempre está mirando a esa promesa bienaventurada. Y nosotros vamos hacia adelante. Y corremos hacia adelante. Y el apóstol Pablo decía con estas palabras, prosigo a la meta, corro hacia adelante, voy hacia adelante, peleo la buena batalla de la fe. Y esto es muy interesante porque está antes de Efesios capítulo 6, donde tenemos ahí un capítulo donde nos habla mucho de la lucha espiritual o de cómo el cristiano pelea esa batalla de la fe. Pero lo que nos está introduciendo ahora, y creo que viendo esto, y la mayoría de nosotros puede darle gracias a Dios por su gracia, su consuelo y su poder que nos sustenta en una prueba. Pero no le damos gracias a veces por la prueba, ¿no? Nosotros estamos en prueba y damos gracias, Señor, gracias porque me estás sosteniendo. Señor, estoy pasando esta enfermedad, gracias porque me estás sosteniendo por esto. Pero le damos gracias por la enfermedad, gracias por las pruebas. Hay una canción que dice, gracias por las pruebas y el dolor, ¿no? La cantamos nosotros acá. Pero ¿quién se anima a cantar eso? Pero es una realidad. Hay que dar gracias a Dios por todo. Y a veces por las cosas que no entendemos. Pero el Señor está al control. El Señor sí conoce y sabe todas las cosas. ¿Cómo es que entonces que cada uno de nosotros expresamos activamente la gratitud en nuestros corazones y la podemos manifestar de una manera visible? Porque cuando uno está agradecido, lo expresa, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros nos encontramos con una persona y que tiene cara, no sé, o está amargado. ¿Cómo estás? Bien, estoy súper feliz. Y decimos nosotros, bueno, decile a tu cara que lo diga, ¿no? O sea, como expresalo, porque estás expresando lo contrario. Pero posiblemente la persona sea así, ¿no? Algo así tipo como Riquelme, ¿no? Que dice, Riquelme está feliz, ¿no? Y tiene una cara que no parece. Pero bueno, cualquiera se puede hacer hincha de Estudiantes si quiere. Bueno, tenía que decirlo, hermanos, otra vez me estoy desviando. Bueno, pero noten que yo leí del versículo 15 al 20, bueno, lo leí hasta ahí, hasta el 22, pero en realidad hasta el 20. Y lo que Pablo hace acá va a exhortar a sustituir la necedad por la prudencia y la locura por la sabiduría. Porque si ustedes se dieron cuenta, dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Casi como que este versículo parece un proverbio, ¿no? Que nos habla del necio y del sabio. Hace ese contraste continuamente Salomón ahí. O el que escribe el proverbio en tal caso, cuando uno está leyendo proverbios, algún capítulo. Pero la pregunta es, cuando dice acá, andad, el versículo 15, andad. Entonces esto me lleva a poder conectar, antes de ver los versículos adelante, cómo andamos cada uno de nosotros. ¿Cómo andás vos? No cómo andás en el sentido de cómo estás y que me respondas bien. Sí, estoy bien, bien, espectacular. No. ¿Cómo es que te conducís? Porque esta es la palabra andar. Lo que dice acá, andar, es cómo caminás, cómo estás caminando, cómo te movés, cómo caminás esta vida. Pero ahora, de acuerdo al contexto de Efesios 5, nos está hablando de la luz. Porque el hombre puede andar y va a andar bien si anda en luz. Pero si anda en tinieblas, ¿qué va a pasar? Va a andar mal, va a tropezar. Imagínense que estás en medio de un campo
y tenés una linterna con muy pocas baterías, no alumbra nada, es una vela casi. ¿Te puede ayudar en el caminar? En un lugar donde sabés que hay, no sé, los que conocen el campo, ¿no? Pastos altos, pajas vizcacheras, esas que te tropezás, algún animal que sale por ahí. Vas a andar a tientas, vas a andar con miedo. Pero si llega alguien y te regala esas linternas luz LED, ¿no? Que te alumbran hasta el cielo. Vos decís, chau, acá me animo a caminar, mirá cómo veo acá. Y generalmente pasa eso con el hombre hoy. El hombre anda en este mundo, pero quiere andar con su propia luz. Y la luz no alumbra nada, es oscuridad. Tropieza, cae y anda como necio. Y Pablo está diciendo acá, mirad bien cómo andáis, cómo anden. Porque si estamos hablando de la luz, tienen que estar en la luz de Cristo. Pero si no tienen la luz de Cristo, están en tinieblas y no van a andar bien. Dijo alguien que sin Cristo nuestra mente es un lugar oscuro. Sin Cristo nuestra mente es un lugar oscuro. Y esto es lo que Pablo empieza a tratar de esgrimir en su argumento también. De cómo no solamente tenemos que andar los hijos de luz, aquellos que Él nos ha salvado, pero también cómo el hombre sin Cristo tiene que andar, se tiene que acercar a la luz, al agua de vida. ¿Qué pasó con Cristo? Él vino al mundo, la luz vino a los hombres, dice Juan. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que sucede. Nosotros queremos que los hombres se reconcilien con Cristo y los guiamos a la luz. Acá está Cristo, Él es el que puede alumbrar tu corazón, el que puede ver la miseria que hay en tu corazón, para que también lo puedas ver a Él y correr hacia Él y puedas llegar a ser salvado. Pero noten que acá los que viven sin la sabiduría de Dios como necios y no como sabios, pero también dice que es el Espíritu Santo quien nos llena de luz, de discernimiento y adoración y gratitud, porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes de estar diciendo la conducta que nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, lo que tenemos que hablar entre nosotros, nos está entonces diciendo, tenés que estar en Cristo para ser un sabio, no un necio. Tenés que andar en luz para ser un sabio y no un necio. Pero a su vez, la persona que es llena del Espíritu de Dios es la que puede hacer estas cosas. Si no, vamos a andar como una persona no solamente que no tiene luz, sino una persona que ha perdido todas sus capacidades de sentido, como alguien ebrio, que no sabe dónde pisa, que se cae, que se tropieza, no sabe dónde está el camino, se desvía y se lastima mucho. Y Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no basta solo con caminar. Caminar podés caminar. Todos podemos caminar hacia un lugar. El punto es con qué luz estás caminando. Caminar en tu vida vas a caminar, vas a andar, tu vida va a seguir. Pero ¿vas a andar en tinieblas o vas a andar en luz? Y lo otro, de acuerdo a este texto, es que lo pone también en un contexto de cómo vivimos la vida. Y entonces acá no basta solo con vivir también, podríamos decir. Porque si hay una manera de vivir, es vivir lleno del Espíritu del Señor. Entonces, la manera correcta de vivir para todo hombre es vivir en la luz de Cristo, llenos del Espíritu del Señor. Y no estoy hablando de emociones, como le dije al principio, donde algún culto decía, hoy culto de llenura del Espíritu. No, eso no existe. Cuando el Señor viene y salva a una persona, el Espíritu Santo mora en esa persona. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es leer la palabra de Dios y obedecer la palabra del Señor. Y ser llenos continuamente del Espíritu del Señor, de la mente de Cristo. Que Él me guíe, que Él me ayude en mis debilidades, que Él me ayude en este caminar que estoy pasando y hay muchas tinieblas, muchas tinieblas. Necesito su luz, necesito su guía. Entonces, continuamente necesito ser lleno del Espíritu. Y hoy Pablo, creo que, y espero que nos pueda mostrar, y yo deseo que puedan ver ustedes tanto como yo,
que nos muestra cómo caminar en un mundo oscuro con sabiduría, de acuerdo al versículo 15 y otros versículos ahí abajo, aprovechando el tiempo, llenos del Espíritu Santo y cantando y dando gracias a Dios en todo. Entonces, veamos si Pablo nos puede alentar a esto, si la palabra del Señor nos puede alentar a esto, ¿sí? Veamos ahí el versículo 18, y ahora sí entro en el versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, fíjense que la adoración nace de los corazones que están llenos del Espíritu. Yo no puedo autogenerar la adoración. Yo no puedo automotivarme para adorar al Señor, sino que eso nace y es algo espiritual que sale dentro de uno. Por eso cuando nosotros cantamos las canciones, tenemos que saber lo que estamos cantando. Y hoy cantamos preciosas canciones y preciosas verdades, donde cada letra, cada cosa que uno va cantando, se va dando cuenta de la obra de Dios, de lo que Dios hizo en nosotros. Y a algunos le puede golpear más, a otros menos, pero no podemos ser indiferentes. Si el Señor hizo una obra de gracia, nosotros cantamos las verdades de lo que dice la palabra del Señor y algo nos tiene que pasar, algo nos tiene que alentar. Qué precioso que es no solamente salir de este lugar para comenzar el día de mañana recordando inclusive las canciones que hoy cantamos. Aunque sea una canción, que sea tu himno lema de la semana, que la puedas repetir, que la puedas cantar. Para eso venimos y cantamos, porque nos acordamos de la verdad del Señor, porque nos alienta. Pero lo que hace acá el Espíritu del Señor también, lo que hace es que aplica la obra de Cristo y forma en nosotros un nuevo deseo por Dios. Lo que hace es que nosotros, el deseo no nace de que a mí me pagaron para estar acá y para cantar. No nace porque alguien me insistió tanto y quiere que cante. O sea, el pastor quiere que cante y tengo que mostrarme. No, eso no sirve de nada. Cantamos porque hay un deseo que sale adentro nuestro, sale de adentro nuestro. Es un deseo que sale del corazón, de la obra del Señor. Y yo creo que acá hay algo interesante también, porque lo que nosotros no tenemos que estar buscando sensaciones. A veces me pasaba que cuando era un poco más joven, escuchaba canciones cristianas, nos juntábamos con un grupo de jóvenes, ¿no? Ahí cantábamos, escuchábamos y poníamos los cassettes y salían las canciones del momento, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de los chicos decía: ¡qué temazo! ¡Qué temazo! Y era un tema, era una adoración, era una canción, pero nos gustaba la melodía y nos surgían sensaciones, ¿no? Pero no estábamos prestando atención a la letra. Ni siquiera estábamos prestando atención a lo que estaba diciendo esa canción con respecto a la obra de Cristo en el corazón del hombre. Solamente buscábamos sensaciones, momentos, canciones que a mí me pueden gustar. Y lo que acá nos está diciendo la palabra de Dios es que no buscamos sensaciones, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu por la palabra, la oración y la comunión. ¿Cómo sos lleno del Espíritu? Estas tres cosas tienen que estar. Ser lleno del Espíritu tiene que estar la palabra del Señor, la oración y la comunión con otros cristianos. De esa manera uno puede ser continuamente lleno del Espíritu. Entonces esto tiene que ir a la par, porque la palabra de Dios siempre lo va manteniendo en unidad. Y si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo acá va manteniendo eso en unidad con la llenura del Espíritu. Y entonces, ahí en el versículo 19, Dios ordena una adoración que involucra a toda la iglesia, porque fíjense que ahora acá es como que lo dice en un tono de comunión. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense que dice hablando. O sea, hablando. Yo puedo hablar, pero puedo hablar solo, ¿no? Una persona camina en la calle sin nadie al lado, está hablando y dice, está hablando solo. Pero acá agrega, hablando entre vosotros.
Entonces eso me da la idea de que el Señor nos está llamando sí o sí a vivir la vida cristiana en una comunión, en una unidad, donde yo soy alentado por mi hermano. Yo soy alentado cuando estoy escuchando que me está animando a alabar a Dios en medio de problemas. Pero imagínense que, volviendo al principio, ¿cuánto nos quejamos? ¿Cuánto nosotros bendecimos a un hermano contándole continuamente queja, queja, queja y queja? Y acá la palabra de Dios dice, hablen entre vosotros con queja. No dice eso, ¿no? Hablen entre vosotros, y está poniendo ahí con salmos, himnos y cánticos espirituales, con lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo que ser alentado con lo que dice la palabra del Señor. Mi hermano tiene que ser alentado con lo que dice la palabra del Señor. Mi hermana que está pasando un momento difícil tiene que escuchar la palabra del Señor, tiene que ser alentada con eso. Nos dolemos, lloramos juntos, pero animamos. Y eso es lo que nos está diciendo acá la palabra del Señor. Que entonces esta adoración, esta actitud de dar gracias en todos, tiene que ser congregacional. Por eso, cuando cantamos, el canto instruye, el canto también exhorta. Hay canciones que consuelan, ¿no es cierto? Todo eso es lo que hace el cántico dentro de la iglesia. Cuando yo me junto a ustedes a cantar, a veces hay canciones que no las puedo cantar. O sea, pero porque veo la letra y no es un quebrantamiento, pero los escucho a ustedes cantar, escucho a la iglesia cantar. Y es tan precioso, es tan precioso. Y me alientan con las voces y con lo que sigue diciendo la canción. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir acá, cómo tenemos que hablarnos, cómo tenemos que dar gracias. Pero noten que no es cualquier palabra, ¿no? Sino que la gratitud y la adoración tiene que ser bíblica. Bíblica. ¿Por qué bíblica? Porque lo dice acá, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Las canciones tienen que ser bíblicas porque la palabra de Dios gobierna todo lo que creemos. La palabra de Dios gobierna mi vida y gobierna tu vida. Si sos un hijo de Dios, tiene que gobernar tu vida. Entonces, lo que cantás tiene que estar conectado a lo que dice la palabra del Señor. Las canciones tienen que estar conectadas, más allá de la música, tienen que estar conectadas con las verdades que dice la palabra del Señor. Lamentablemente hoy, por ahí ya hace mucho tiempo, a veces hay más canciones que están centradas en el hombre que en Dios. Exaltan más al hombre que a Dios. Hay un corito, no sé si algunos se acuerdan, ahora va a saltar la edad de cada uno, que decía, yo cantaré, yo alabaré. ¿Se acuerda alguno? No, ahora son todos jóvenes, no se hagan los jóvenes. Era una canción que me acuerdo en los congresos bautistas se cantaba, pero era yo cantaré, y uno a veces escuchaba esa canción que le iban a tocar y se paraba como si fuese en la cancha de fútbol, ¿no? Yo cantaré. Y uno es la canción centrada en uno. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. ¿Y Dios dónde está? ¿Dios dónde está? ¿Soy yo haciendo todo? Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. ¿La escucharon esa? Capaz, bueno. Yo soy el único pecador acá que escuchaba esas canciones. Pero fíjense, centrada en el hombre, cuando la canción tiene que estar centrada ¿en quién? En el hombre, que es Cristo. En Él tiene que estar centrada. La alabanza tiene que estar centrada en Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu glorifica a Cristo. ¿No lo dijo Jesús en Juan capítulo 16? El Espíritu va a venir y Él me glorificará porque les va a hacer recordar las palabras que yo les dije. Lo que tiene que ser glorificado es Cristo, no el hombre. Por eso tenemos que cantar lo que dice la palabra del Señor. Por eso los hermanos se esfuerzan siempre en ver canciones que glorifiquen a Cristo, que ustedes puedan ser edificados glorificando a Cristo y que nosotros somos partícipes de esa obra de gracia. Pero a su vez cuando cantamos, como dice, hablando, cantando con salmos, himnos y cantos espirituales, las canciones son pastorales porque nos forman también
un carácter de lo que nosotros tenemos que pensar y creer. Entonces, cuando estamos cantando algo, también nos estamos instruyendo, pero a su vez nos está alentando a que confiemos en el Señor. Nos está alentando que Cristo es nuestra esperanza. Nos está alentando que Él es nuestro consuelo. Y etcétera. Podríamos seguir con distintas canciones y himnos preciosos que hay. Pero las canciones también son pastorales. Por eso lo que nos está diciendo la palabra del Señor, hablen entre ustedes con estas palabras, con lo que dice la palabra del Señor. Los salmos nos alientan, los salmos nos levantan. Nosotros en los salmos, ¿qué tenemos? Personas que han pasado por pruebas. Un rey que ha cometido pecado y ha caído. Y ahora es como que pierde el gozo de la salvación, pero él confía en el Señor. Una persona que no encuentra su camino, no sabe por dónde andar, pero sabe que la palabra es lámpara a su camino. Entonces los salmos nos van guiando a eso y nos van alentando y nos van instruyendo. Hay algo que en la tradición reformada ellos decían, lo que Dios no ordena en la adoración, la iglesia no debe inventarlo. Lo que Dios no ordena en la adoración, la iglesia no debe inventarlo. Eso es lo que se llamó el principio regulador. Todo lo hacemos regulado por la palabra del Señor. Y hoy lo que tenemos es que queremos imponer nuestro estilo dentro de una reunión pública. Y ya la reunión tradicional ya pasó de moda, ya eso fue antes. Y ahora vamos a hacer un poquito de sketch. Y ahora el pastor ya no abre la Biblia. ¿Dónde está el pastor? Viene y entra vestido de Salomón, no sé, vestido de Moisés con una vara y empieza a hacer payasada. Entonces empezamos a inventar cosas que Dios nos dijo que nunca lo teníamos que hacer. Porque ¿saben qué? Es su iglesia, no es nuestra. Y Él dispuso la palabra del Señor, la manera en que se lleva adelante el culto público de principio a fin y cómo se lo tiene que adorar a Él. ¿Se acuerdan que hubo 2 personas en el Antiguo Testamento que murieron? Le cayó fuego del cielo. Hicieron un holocausto y el Señor los consumió. ¿Saben por qué los consumió con fuego? Porque ellos prendieron fuego. Pero ese fuego Dios no lo había pedido. Dios no lo había mandado a ellos. Ustedes rinden una adoración falsa, yo ahora los voy a liquidar con fuego. Y hermanos, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tengamos cuidado como iglesia, tengamos cuidado de manera particular, cuidemos esto y seamos conscientes. Nuestros cantos enseñan el Evangelio. Ustedes se han dado cuenta que muchas de las canciones nos guían al Evangelio. Cuando una persona viene acá por primera vez, lo que nosotros deseamos es que desde el comienzo hasta el final siempre esté el Evangelio. Nos reunimos por el Evangelio. Cantamos por el Evangelio. La predicación tiene que tener la buena noticia de Cristo, de que nosotros éramos pecadores y Cristo nos salvó, nos rescató y ahora nos está limpiando Él. Él sigue haciendo esa obra de santificación en nosotros. Pero invita a todos aquellos que se quieran reconciliar con Dios para que se acerquen a Cristo en arrepentimiento y fe. Y las canciones, a veces hay canciones que hay personas que han sido tocadas por la letra de una canción, porque es algo que dice la palabra del Señor. Y se da cuenta que es pecador. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, una de las canciones que cantamos, ¿no? Y eso es mortal. Y el Señor le puede abrir los ojos con lo que dice la palabra del Señor también. Bueno, lo cierto es que acá la palabra de Dios nos está diciendo que cuando hablamos, sea con salmos, con himnos y cánticos espirituales, lo que tenemos que hacer es para edificar, para edificar. Cuando cantamos, cantamos para edificar, no cantamos para entretener. Nunca vamos a cantar para entretener. Dios nos libre de querer cantar para entretener a un público. Lo que nosotros cantamos y las canciones que queremos cantar es para que tu vida sea edificada y mi vida sea edificada. Que yo pueda salir edificado de acá.
Pero noten que ahí les dije yo de la palabra hablando, ¿no? De continuo. La palabra es como hacer algo continuo, contar, decir. Y ahora dice salmos, donde debe estar enfocadas nuestras palabras, en los salmos, en los himnos, los himnos eran canciones que inclusive los primeros cristianos exponían lo que decía la doctrina bíblica de forma sencilla. Y con los himnos inclusive se empezó a catequizar a la iglesia, a los niños, a los grandes, porque los himnos forman. Los que salieron de la Iglesia Católica Romana, ¿ustedes saben que las canciones de la Iglesia Católica Romana están para catequizar? Ellos lo tienen así. Todas las canciones de ellos te hablan de doctrina, para formar un pensamiento, para saber lo que se cree. Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque dice la palabra de Dios. Cantamos himnos porque nos habla la verdad de lo que dice la palabra del Señor. La doctrina de lo que es el Evangelio, de quién es Dios, de quién es el hombre, de quién es Cristo, por qué vino, etc. Entonces tenemos que recordar. Pero noten que dice cánticos. Y a cánticos espirituales. ¿Y acá qué es? ¿Hablar en lenguas? Todo eso. No tiene nada que ver. Porque la palabra cánticos acá es oda. O sea, es un cántico como se hacía una recitación en cualquier lado. Algunos se paraba en los tiempos de los apóstoles y hacía una oda, un cántico a una deidad, a algo. Pero por eso cuando nosotros vemos acá lo que dice la palabra del Señor, y Pablo está diciendo es que es un cántico, pero es espiritual, no es cualquier cántico. Tiene que ser un cántico centrado en Cristo. Tiene que ser un cántico centrado en Dios. No es cualquier cántico. Si no, en la iglesia podríamos cantar, no sé, una canción de Diego Torres, ¿no? Que es Pintar, Color, Esperanza, qué sé yo. Entonces, bonita canción, pero no está hablando de Cristo. Y lo que dice acá es, tienen que ser cánticos y anota este adjetivo que tiene que ser espiritual. Por cuanto la palabra misma ahí nos va llevando a que tienen que ser canciones en las cuales tenemos que estar pensando lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, o lo que nos está exhortando acá, en ustedes, su mente será llena de la sabiduría de Dios, enseñanza de Dios y de Cristo, y podríamos decir que también nos está animando a que podemos tener en nuestra boca palabra de bendición. Cuando en la Biblia encontramos cantando, siempre se refiere a cantar a Dios. Siempre. No a cualquier cosa, no a cualquier cosa. Es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos llenos del Espíritu Santo, el que nos da la fuerza para hacerlo es el Señor. Por lo tanto, yo tengo que cantarle a Él. ¿Cómo puede ser que los cristianos mártires hoy de nuestros tiempos y los antiguos morían cantando himnos? Morían siendo prendidos fuegos en la hoguera cantando salmos. ¿Cómo puede ser eso? Cuando son perseguidos. ¿Qué fuerza extraña hay ahí para alabar a Dios en medio del dolor, en medio de la injusticia social, en medio de la persecución injusta? Sin embargo, tienen la fuerza para cantar, porque están llenos del Espíritu. Están llenos del Espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, cada día, ser llenos del Espíritu. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder cantar, a adorarte. Dios nos da la fuerza para hacerlo. Y noten que ahí la adoración es entonces dirigida a Dios, nace del corazón, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones. En vuestros corazones. ¿Por qué está diciendo en vuestros corazones? Enfoca el corazón. Porque lo que Dios transforma cuando te salva, ¿qué es? El corazón. Y la alabanza que sale de mi boca es la respuesta de un corazón regenerado por el Evangelio hacia Dios. Ahí está la fuerza, ahí está la respuesta. Por eso dice, en vuestros corazones.
Porque si yo miro las circunstancias alrededor, las miro y digo, no puedo. Pero cuando mirás quién cambió tu corazón, cuando mirás cuánto costó el pago de ese corazón, entonces yo ahí miro el Evangelio, reconozco a Cristo y alabo al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me salvaste. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque nunca me vas a dejar. Gracias por tu palabra que me alienta. Y eso es lo que me anima. Es la respuesta del Evangelio. Y el corazón es renovado por Cristo. El corazón es renovado por Cristo. Cuando el corazón es renovado por Cristo, la boca lo va a expresar. Entonces, ¿cuál es la oración que tenés que hacer? Y que tengo que hacer yo y que tenés que hacer vos. Cada día. Señor, renová mi corazón. Renová mi corazón, Señor. Hoy te necesito. Estoy pasando esto, Señor. Sabés que se viene esto. O momento de campo verde, ¿no? Es decir, no pasa nada. Señor, renová igual mi corazón. Porque va a venir alguna prueba tal vez. Voy a pasar aflicción. Renová mi corazón. Te necesito. A veces parece que las pruebas y el gozo se oponen, ¿no? Pero acá vemos que las pruebas o los momentos difíciles y el gozo, la palabra de Dios lo une. Lo une. No lo rechaza, sino que lo une. La pone al lado y pone el gozo al lado. Y nos hace caminar. Caminamos con eso. ¿Sí? Que el Señor nos dé un corazón renovado. Versículo 20. Dice, dando gracias, y acá está, ¿no? Dando siempre gracias por todo. Por todo. Gracias por todo. Cuando dice esto, lo que no podemos desconectar todo. Pablo siempre tenía en mente la soberanía de Dios. Siempre tenía en mente la soberanía de Dios. Porque Él está al control de todo. Pero noten que se ofrece en el nombre del Señor Jesús. O sea, no puedo quitar a Cristo de acá, sino que es el que me une al Señor. Es por el medio por el cual me puedo acercar al Padre. Es aquel que está a nuestro lado, que envió al Espíritu Santo y Él nos recuerda todas las cosas que dice la palabra del Señor, lo que dijo nuestro Señor. Y Él está ahí a nuestro lado. Da gracias por todo. Pablo sabía acá que la vida de... ¿Por qué está diciéndoles, hablando entre vosotros, en una comunidad? Porque acuérdense que es una comunidad del pacto. La vida cristiana se lleva en comunidad. Cuando nos empezamos a aislar de la comunidad, empezamos a tener problemas. Porque la palabra de Dios dice, tenés que estar cerca de otro hermano para que puedas ser alentado. Tenés que estar cerca de otros hermanos para que te puedan alentar, exhortar y animar. La vida de comunidad es parte del plan y el diseño del Señor para la iglesia. Por eso somos una iglesia. Por eso somos un cuerpo. Por eso Pablo utiliza esa analogía del cuerpo. Estamos todos unidos, como coyunturas. Y si uno se duele, nos dolemos todos. Y cuando ese se recuperó, gracias Señor. Nos recuperamos todos, pero estamos unidos. Y ahí dice gracias, ¿no? De ser agradecidos. Fíjense que cuando dice el versículo 20, dando siempre gracias o ser agradecido, lo que está diciendo es dar siempre gracias hacia algo. Hacia algo. Es como que lo que nos está diciendo acá es, gracias, ser agradecido. Esto no es pasivo, es activo. Continuamente tenés que estar agradecido. Continuamente nos anima y nos invita el Señor a estar agradecidos. Pero a su vez, expresar la gratitud. Expresarla con gozo, con regocijo. Y hermanos, vuelvo a decirle, a veces no hay tanto gozo. Porque hay situaciones muy difíciles. Pero cuando nos toca llorar, ¿qué el Señor nos dice que tenemos que hacer? Si ves a alguien que está llorando, el Señor dijo, llorad a los que lloran. Porque tal vez no es que le falte el gozo,
está sufriendo demasiado. Tiene el gozo, conoce las promesas de Cristo, sabe que va a salir adelante, pero el dolor ahora lo está ahogando. Y hay que ponerse al lado, llorar, pero también qué precioso que es cuando se acerca un hermano y te dice, poné tus ojos en Cristo. Este momento lo vas a pasar con la luz de Cristo. Este momento lo vas a pasar con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, recordar estas verdades. Practicar la gratitud diaria. Practicar la gratitud diaria no tiene que ser solo personal, sino en todo, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, que continuamente nos puedan ver que somos personas agradecidas. Es un gran testimonio ese. En medio de las dificultades, ser una persona agradecida, eso habla de que sos alguien distinto, tenés otra luz. Y no estoy hablando del aura, eso, ¿no? Que dicen los que andan en meditación trascendental, no, tenés la luz verdadera de Cristo. Vos hablás de otra manera, vos en medio, mirá de todo lo que estamos pasando, están echando a toda la gente del trabajo. ¿No te da miedo? Sí, me da un poco de miedo. Pero a mí el Señor nunca me dejó, nunca. Siempre vi su mano, siempre vi su protección. Entonces estoy agradecido. Y si tal vez me tiene que pasar eso, el Señor me va a seguir sosteniendo, así que tranquilo. Pero esa paz la puedo tener yo, y tal vez esa persona dice, ¿y yo cómo puedo tener esa paz que vos tenés? Bueno, el Evangelio es lo que nos trae paz. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilia por medio de Cristo. Y cuando venimos a la iglesia también, yo creo que cuando venimos a la iglesia, el domingo es un desbordar de gratitud. Es un desbordar de gratitud. Vivimos agradecidos toda la semana, en medio de todo lo que tenemos que pasar. Pero venir acá y encontrarse con la iglesia, hermanos, esto es un adelanto del cielo casi. O sea, es una antesala del cielo. Ahora estamos todos adorando con dolores, con achaques, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de cintura, preocupaciones. Pero un día no van a estar más esos dolores. Un día no van a estar más esas preocupaciones. Y qué precioso saber que nuestra mente va a estar ya glorificada completamente. Y ahora adoro al Señor y ahora puedo verlo al Señor, puedo ver a Cristo. Y eso es precioso. Pero por eso tenemos que venir cada día a adorar al Señor. Y qué precioso hacerlo como iglesia. Si sería un médico, yo te recomendaría algo, te recetaría algo. En los momentos que estás mal, nunca se te cruce por la cabeza no venir a congregarte. Nunca. Es el momento que más tenés que estar acá. No venimos por sentimientos, acuérdense. No venimos porque me siento bien, la semana leí la Biblia, todos los textos de la lectura del año, oré, prediqué, todo. Ahora corono el domingo y voy y canto al Señor. Es bueno eso también, es bueno y hay que hacerlo. Pero a veces en la semana no pudiste leer la palabra, te enfermaste, tu hijo se enfermó, tu esposa o tu esposo, horas extras en el trabajo, familiares que hubo que atender, te tuviste que pasar, 2 días en el hospital. No, el domingo, ¿qué voy a ir? No, ni siquiera me senté a orar, ni a leer la Biblia. No, hermanos. La palabra de Dios dice, congreguémonos. ¿Por qué? Porque acá está el Señor. El día domingo, el primero que viene acá es el Señor. El primero que está acá es el Señor. Es Cristo, porque Él lo prometió. Él dijo, yo voy a estar con mi iglesia. Yo voy a estar en medio de ella. No se olviden nunca la imagen de Apocalipsis, cuando dice, yo soy el que me paseo entre las iglesias. Y venimos porque está Cristo y porque necesito de Cristo. ¿Sí? Bueno, concluyamos. La iglesia que vive llena del Espíritu, podríamos decir, adora según la palabra, canta juntos para edificarse, exalta a Cristo y camina en gratitud continua. Pidamos siempre al Señor esto y pidamos que el Señor haga de nosotros una comunidad donde Cristo es cantado, donde el Espíritu también gobierna y al Padre le agradecemos por todo. Al Padre le agradecemos por todo. Y esto es precioso. Y recordemos lo que un poco más atrás
En el capítulo 2, versículo 18 nos dice acá la palabra de Dios. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué precioso que es eso. Hoy lo leíamos en Hebreos, ¿no? Capítulo 4. Tenemos entrada al trono de la gracia, al Padre, directamente por medio de Cristo. No de nosotros, de nuestras obras, sino por medio de la obra de Cristo. ¿No es un gran motivo para estar gozosos, agradecidos? Y aquellos que andan con su luz propia, yo les animo a que busquen a Cristo, que se reconcilien con Dios por medio de Cristo, que crean en Él, que bajen sus armas, desistan de sus propias luces y que busquen al Señor para que los guíe en arrepentimiento y fe y puedan creer en la obra de Cristo, para poder acercarse. ¿Quién no quiere estar delante del trono de Dios? ¿Quién no quiere estar? Uno da su vida por estar delante de Cristo. Hay hermanos que se adelantaron en la carrera de la fe dando su vida, que dijeron: lo que el mundo me ofrece, negar a Cristo, ni loco. Te vamos a matar, no importa, yo estoy en el trono de Dios. Ya hace rato que estoy delante de la presencia del Señor. Lo que puede llegar a ser una muerte prematura es adelantarme la carrera para ver a Cristo. Tenemos motivos para estar agradecidos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento de poder meditar tu palabra. Gracias también, Señor, por animarnos, ayudarnos a poder mirar claramente que nos llamas a vivir una vida llena del Espíritu, y no estamos hablando de emociones, de cultos espectaculares. Es una vida entregada a ti, Señor, sacrificada hacia ti, pero sabiendo que lo hacemos por los méritos de tu Hijo Jesús. Nos podemos acercar a ti por los méritos de Cristo. Y gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Tal vez nos faltan muchas cosas materiales, aún físicas, Señor, cosas que no se pueden comprar con el dinero. Pero, Señor, tenemos vida eterna, tenemos esperanza, te tenemos a ti que eres el dador de la vida. Y gracias, Señor, porque esperamos una mejor resurrección. Esperamos, Señor, un nuevo cuerpo, un nuevo mundo, Señor, una nueva morada que tienes preparada para nosotros. Todo nos lleva a poder ser agradecidos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Guárdanos de la queja. Cuídanos, Señor. Sabes que nos quejamos tantas veces. Sabes, Señor, que yo me quejo tantas veces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza para poder seguir adelante y poder ver con claridad, Señor. Y que podamos alentarnos con tu palabra. Por eso necesitamos leer tu palabra, necesitamos leer los salmos, los evangelios. Necesitamos ser alentados con tu palabra. Ayúdanos no solo a leer tu palabra, sino a aplicarla a nosotros mismos y a nuestros hermanos en los momentos apropiados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.